Ya, nosotros lo que estábamos viendo son criterios de convergencia, ¿sí? Al final eso es con lo que vamos a acabar. Que eran formas de saber si es que las series convergen o no, ¿sí? Sin tener que pasar por la sucesión de sumas parciales, ¿ya? Entonces, el primer criterio, voy a poner aquí el título, continuación, criterios de convergencia, ¿sí? Y como les decía, vamos a seguir viendo formas de analizar si una serie converge o no sin tener que calcular la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Primer criterio de hoy día. El criterio del término enésimo, ¿sí? Para enunciar este criterio, primero vamos a dar un teorema, que después del teorema sale directo el criterio. Este teorema, ¿qué es lo que dice? Dice que si nosotros tenemos una serie convergente, ¿ya? Entonces, teorema, si la serie es convergente, entonces el límite del término general, del término que está aquí, es cero, ¿ya? ¿Se entiende el teorema? Si la serie converge, esto de aquí se tiene que ir a cero a medida que el n crece, ¿sí? Y ahora volvamos un poquito a lo que vieron en... A ver, acá tiene que haber sido en álgebra 1, lógica, lo vieron en álgebra 1, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Estoy mal? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era el contrarrecíproco de una proposición? Voy a hacerlo con otro color. Si nosotros teníamos P implica Q, ¿cuál era el contrarrecíproco? Bueno, en realidad igual depende si es que le hizo clases, por ejemplo, un mexicano o alguien de otros países, no le llaman contrarrecíproco, le llaman... ¿Cómo era que le llamaban? Pucha, no sé, pero si le hizo a alguien, un chileno, le decía contrarrecíproco. El contrarrecíproco de una proposición es esta. Si P implica Q, el contrarrecíproco es no Q implica no P, ¿sí? Y la gracia de estas dos es que eran equivalentes, o sea, tenían el mismo valor de verdad, ¿sí? ¿Se acordaban de eso? ¿O lo escucharon alguna vez? O lo que les digo es nuevo. Ya, pero ¿cuál es la gracia de esto? Fíjense que el teorema tiene esta estructura. Si se cumple que la serie es convergente, o sea, ese es el P, entonces el límite del término general, o el término enésimo, es cero. Esa es la proposición Q. ¿Ven? El teorema tiene esa forma. P implica Q. Entonces ahora, si nosotros tomamos el contrarrecíproco del teorema,
¿Cuál sería el contrarrecíproco? Acuérdense, este es P y este es Q. El contrarrecíproco sería no Q implica no P. ¿Cuál es la negación de esto? Si un límite es cero, ¿qué sería decir lo opuesto? Distinto de cero, ¿cierto? Decir que no es cero es decir que es distinto de cero. Entonces, ¿qué sería la negación de que la serie sea convergente? ¿Qué sería lo opuesto a eso? ¿Divergente? Sí, divergente. Listo. Ese es el criterio. Si el límite del término general es distinto de cero, entonces la serie es divergente. ¿Ya? Y de hecho, como observación, este debería ser el primer método que ustedes prueben. ¿Por qué? Porque es fácil de verificar, ¿cierto? O sea, ustedes miran esto. ¿Va a cero? No, no va a cero. Ya, la serie diverge. Listo. Nada más que hacer. Y si va a cero, ahí hay que buscar otro método. ¿Sí? Entonces voy a ponerlo como observación. Este debería ser el primer criterio a probar. ¿Ya? Algunos profes a este criterio también le llaman el criterio del mal estudiante. Se los cuento por si es que alguna vez algún profe les dice eso, ustedes sepan a qué se refiere. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a verlo con un ejemplo. Ejemplo. Consideremos la serie dada de esa forma. ¿Sí? ¿Por qué la hice partir de 2? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué no la hice partir de 1, por ejemplo? ¿Por qué le puse el 2? Si fuese 1, el logaritmo de 1 es 0 y no estaría definido. ¿Ya? Es por eso. Así que lo hacemos partir de 2. Ya. ¿Qué nos dice el criterio? El criterio nos dice, sáquele el límite al término general, o sea, a esto. Si ese límite no es 0, entonces la serie tiene que diverger inmediatamente. ¿Ya? Entonces calculamos límite de n tiende a infinito de n sobre logaritmo natural de n. Ahí sí. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula ese límite? Eso es cálculo 1.
Ahí quizá, a ver, cambié el n por una x. ¿Qué pasa? ¿Cómo se calcula este límite? Cuando el x tiende a infinito, si ustedes quieren reemplazar, arriba les queda infinito, abajo les queda infinito. O sea, es una forma indeterminada. Y eso había un teorema bien útil. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba teorema del L'Hopital o regla del L'Hopital, ¿cierto? ¿Qué es lo que les decía? Si ustedes tienen límites de la forma 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, tome el numerador, derívelo. Tome el denominador, derívelo. Y el límite del cociente de las derivadas sigue siendo el mismo. ¿Sí? Ya. ¿Y cuánto nos da ese límite? Ese es más fácil. Nos da infinito. ¿Sí? Y aquí viene la pregunta. ¿Hay alguna relación entre estos dos? ¿Habrá alguna relación? Sí, son el mismo. ¿Sí? Ahora, algo bien importante. ¿Por qué yo no llegué y apliqué L'Hopital aquí? ¿Por qué no lo apliqué directamente? Sino que hice ese cambio del n por el x. Eso lo dije en las primeras clases. Esto de acá está definido solo en los naturales. Y en los naturales nosotros no podemos derivar. ¿Ya? En cambio acá, estoy en los reales y ahí sí se puede. ¿Sí? Eso en realidad es una sutileza, pero es importante. Acá yo no puedo ocupar L'Hopital. ¿Por qué? Porque el n son naturales, por ende no es continuo. Y si no es continuo, no existen derivadas. En esto de acá, sí podemos aplicar L'Hopital porque la x es una variable real. ¿Sí? Bueno, y este límite es infinito. ¿Qué nos dice el criterio? Que en realidad eso es lo que estábamos estudiando. Si el límite no es cero, entonces la serie diverge. El límite no es cero, es infinito, ¿cierto? Conclusión, por lo tanto, la serie diverge. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que este criterio es bien útil, porque basta con que analicen el límite de esto de aquí adentro. Si no es cero, la serie diverge. Segundo ejemplo. ¿Alguna duda con ese? ¿Con el ejemplo que acabo de mostrar? ¿No? Segundo ejemplo. Esa serie. ¿Cuál es el límite del término general? Ese es más fácil, ¿cierto?
El límite es 0. ¿Cuál sería la conclusión? No se sabe y hay que ocupar otro criterio, ¿Por qué no se sabe? porque el límite es igual a cero. Tiene que ser distinto a cero para que sea divergente. Ya, bien, eso. Fíjense que el criterio es una implicancia. O sea, si se cumple esto, entonces diverge. ¿Sí? Pero si no se cumple esto, no tenemos cómo saberlo. ¿Ya? Entonces, justamente esa es la respuesta. Como el límite es 0, el criterio no es concluyente. Ya, eso es bien importante y es por eso que algunos profes le llaman el criterio del mal estudiante, porque algunos se lo aprenden de la otra forma. O sea, el límite les da 0 y dicen, ah, converge. Y eso está mal. ¿Sí? Entonces eso era lo que quería mostrar con este ejemplo. Que cuando el límite es 0, el criterio no sirve para nada. Solo nos sirve cuando el límite es distinto de 0. ¿Sí? Entonces ya se imaginan cómo va a ir el certamen, ¿cierto? Primera pregunta, ya lo dijimos. Haga todo lo que sepa hacer con coordenadas polares. Ahí vamos a ver qué cosa. O sea, no sé, puede posar la gráfica, calcular un área. ¿Sí? Eso nos arranca de ahí. Segundo problema, ¿qué creen que va a ser la pregunta? ¿Alguien se anima a dar una segunda pregunta? En base a ¿Para todo lo que... criterio de convergencia? No, pero antes de eso, ¿qué fue lo que vimos al principio de series? Es sucesiones. No, eso fue muy al principio de serie, ¿no? Sucesiones no la vamos a pescar mucho. ¿Cómo partimos las series? ¿Cómo dijimos que convergían o no? Sucesión de sumas parciales. ¿Sí? O sea, en otras palabras, la pregunta sería, dadas las siguientes series, estudie su convergencia. Y si convergen, calcule su límite. Así que eso sería o sucesión de sumas parciales o series geométricas. ¿Sí? ¿Y cómo sería la tercera pregunta? ¿Qué estamos viendo ahora? Ellos serían los criterios de convergencia. O sea, solamente estudiar convergencia o divergencia. ¿Sí? Dadas las siguientes series, decide si ellas convergen o no. ¿Sí? ¿Está bien o no? Porque con esas preguntas le estaría evaluando todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver. Al decirles decida si converge o no, ahí ustedes tienen que ver qué criterio utilizar. Ahora, ojo, los criterios no son excluyentes. O sea, si yo puedo determinar que una serie converge con un método, no significa que con el resto no voy a poder. ¿Sí? Para una misma serie podrían servir un método, dos métodos, tres métodos, todos los métodos. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el criterio de comparación, que es otra forma de
analizar la convergencia o divergencia de series. ¿Qué dice este criterio? Si nosotros tenemos dos sucesiones, ¿sí? A sub n, b sub n, que cumplen esta relación, o sea, de partida son dos sucesiones de términos positivos, ¿sí? Y además, una de las sucesiones es siempre más grande que la otra. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener dos casos. ¿Cuáles son? Primer caso. Si la serie con término general b sub n, o sea, la más grande de las dos, converge, entonces la serie con la sucesión más chica también converge, ¿sí? O sea, en otras palabras, si es que una serie, esta, se puede acotar por arriba con una convergente, entonces ella también converge, ¿sí? ¿Se entiende, no? Si la suma de los más grandes converge, entonces la suma de los más chicos también converge. Eso tiene que ser así, ¿cierto? Por eso se llama comparación, porque estamos comparando dos series. Si una que estamos estudiando se acota por arriba con una que sabemos que es convergente, esta converge, ¿sí? Y lo otro que dice el criterio, Profe, ¿sí? que no me queda claro cuál es la relación entre las dos, entre Bn y A sub n. Ya, vamos a verlo con un ejemplo, inmediatamente. Ejemplo. Estudiar la convergencia de esa serie, ¿ya? O sea, nosotros sabemos que podríamos utilizar el criterio de la integral, ¿sí? Lo hicimos el otro día. Pero, o no, mejor, para que no se pueda usar el criterio de la integral, ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo se utiliza este criterio, el de comparación? Nosotros queremos analizar la convergencia o divergencia de esa serie. Entonces, para probar que converge, nosotros tenemos que encontrar otra más grande, ¿sí? Que sepamos que converge. Entonces, debemos construir, antes de eso, para probar que esta serie converge, debemos... O sea que B sub n la construimos nosotros. Sí, exacto. Esta sería la suma de la sub n. Este sería la sub n. Y nosotros para probar que converge tenemos que construir el b sub n. ¿Sí? Entonces, en eso se basa el criterio, ¿viste? En el clavo. Nosotros tenemos una, tenemos que construir la otra. ¿Sí? Obviamente de forma conveniente, no es cualquier forma. Debemos construir b sub n mayor o igual que 1 partido n cubo más 1, tal que eso sea convergente, ¿ya? Y esta parte muchas veces a la gente le cuesta. ¿Por qué? Porque hay que tener un poco de ingenio para construir las cosas, ¿sí? Piensen acá. ¿A qué se parece? ¿A qué serie que ya hemos estudiado?
Que se parezca, no digo que sea igual. Por ejemplo, si el 1 no estuviese, ¿a qué se parece? Tenía un nombre esa serie. Se llamaba P serie con P igual a 3, ¿sí? La cual era convergente. Entonces, con esa la vamos a comparar. ¿Y cómo? Esa desigualdad, ¿será cierta? N cubo es menos igual que N cubo más 1. ¿Es verdad o no? Sí, está en menor. De hecho, es menor estricto. Ya, pero no importa. Si uno le pone menor igual, se acepta que sea menor estricto. ¿Sí? Porque esto significa que es menor o es igual. Basta con que una de las dos se cumpla para que sea cierto. Entonces, esto es cierto. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros... Ah, otra cosa. Vamos a correr esto un poco más al lado. ¿Eso es cierto? ¿Que ambos son mayores o iguales que 0? ¿Es cierto o no? El n, ¿qué es? Es un natural. Entonces sí es cierto. Sí, pues cierto. Si el n es un natural, le elevamos al cubo, sigue siendo un natural. Así que vamos bien. ¿Qué pasa si tomamos recíprocos? O sea, elevamos a menos 1. ¿Qué pasa con las desigualdades? ¿Cambian? ¿No cambian? ¿Alguna cambia y la otra no? ¿Qué ocurre? Ya. Con estos dos primeros, ¿qué pasa si elevamos a menos 1? ¿Qué pasa con la desigualdad? Con numeritos, si no lo ven así. 2 es menor o igual que 3, ¿cierto? Bien. Un medio es menor o igual que un tercio. Eso no, ¿cierto? Es falso. Entonces, cuando nosotros elevamos a menos 1, la desigualdad se invierte. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es que 1 partido n cubo más 1 es menor o igual que 1 partido en n cubo. ¿Ya? Por otra parte, si una cantidad positiva la elevamos a menos 1, ¿sigue siendo positiva o cambia de signo? O sea, mi pregunta es esta. ¿Debería colocar un 0 menor o igual que eso o debería colocar un 0 acá? ¿A dónde lo coloco? Ahí, ¿cierto? Porque si es un número positivo lo elevo a menos 1, sigue siendo positivo. Ya, pues, ya está listo. Fíjense. Recapitulemos un poco. Estamos estudiando la serie que estoy marcando, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos el término general y encontramos un término general más grande, ¿cierto?
Aquí está. 1 partido n cubo es más grande que esto. Y como esa serie que acabamos de construir converge, ¿por qué converge? Se los dejo de reflexión. ¿Por qué converge? Como la serie 1 sobre n cubo converge, entonces el criterio de comparación garantiza que la serie que estamos estudiando también converge. ¿Sí? Entonces, resumen del método para efectos prácticos. ¿Qué sería? Nos dan una serie y si queremos probar que converge, construimos una más grande que sepamos que converge. ¿Sí? Ese es el primer punto del criterio. Hay otro punto. El punto 2. ¿Qué es lo que dice el punto 2? Sí. La serie con término más chico diverge, entonces la serie con término más grande también diverge. ¿Ya? Entonces, resumen. Nosotros no tenemos una serie dada que queremos estudiar su convergencia. Vamos a tener dos opciones. ¿Cuáles son? Construir un término más grande, ¿sí? Donde la serie con el término más grande converja, y ahí decimos que converge. O construir un término más chico y que la serie con ese término más chico diverja. Ejemplo. La serie de término 1 partido n menos 1 medio. ¿Sí? ¿Cómo nosotros garantizamos que esta diverge? Ya, ahora, yo sé que diverge, ¿por qué? Porque, estoy rayando, ahí sí. Porque sin el 1 medio, el 1 partido por n diverge. Y siempre agregar constantes casi no hace la diferencia. ¿Sí? Entonces, primero, eso, ¿me lo creen? N menos 1 medio es menor o igual que n. ¿Es cierta esa desigualdad? Sí. Sí, ¿cierto? Porque si a n le resto 1 medio, el n achica, ¿verdad? No tiene nada del otro mundo esa afirmación. Ya, ahora, esa otra, ¿será cierto que ambos son mayores o iguales que 0? Sí, ¿Dónde porque el dije? n es natural. Sí, si el n es natural, ¿cuál es el valor Un más medio. chico que puede tomar? Un medio. Un medio.
Esto es un medio, ¿cierto? Porque el n lo más chico que puede ser es 1. Sí. ¿Sí? Así que también es cierto. ¿Qué pasa si tomamos recíprocos? Ya habíamos dicho que los recíprocos de positivos siguen siendo positivos. ¿Y qué ocurre con la desigualdad? Cambia. Cambia. Y ahí el problema está listo. ¿Por qué? ¿Cómo es la serie que tiene este término? O sea, la serie de esa forma. ¿Es convergente o es divergente? Divergente. Divergente, ¿cierto? Eso ya lo habíamos dicho con las series P. Entonces, ¿cómo esa serie es divergente? ¿Sí? Y fíjense que ahora la serie con el más chico diverge. ¿Qué debería pasar con la serie con el más grande? Con mayor razón, ¿cierto? Porque es más grande, estamos sumando términos más grandes. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de utilizar el criterio de comparación. A nosotros nos dan una serie, ¿sí? Esa o la otra que puse, y ahí tenemos que pensar en dos cosas. Buscar una más grande que converge o buscar una más chica que diverge. Esas son las dos opciones. ¿Ya? Si para esta buscamos una más grande que converge y la encontramos, obviamente, entonces converge. Si buscamos una más chica que diverge y la encontramos, entonces la serie original que estamos analizando diverge. ¿Ya? Obviamente en este caso no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque ya dijimos que convergía. ¿Ya? ¿Dudas? Esa. ¿Cómo creen ustedes que se razona? De partida, antes de. ¿Qué creen ustedes? ¿Converge o diverge? Por tincada solamente. Ya. Escribí esa desigualdad. ¿Será cierta o no? Vamos por parte. Si el n es un natural, el logaritmo natural de n, ¿será mayor o igual a 0?
Sí. Sí, ¿cierto? Porque el logaritmo natural de 1 es 0. Logaritmo natural de 2 es mayor que el logaritmo natural de 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo es una función creciente. ¿Sí? Y ahí para arriba están todos listos. Ya. Bien, la primera. La segunda, ¿me la creen o no? Logaritmo natural de n menor o igual que n. ¿Sí o no? Tarea para el día miércoles. ¿Quiénes quieran décimas? Probar que logaritmo natural de n es menor o igual que n. ¿Sí? Una ayuda. Defina la función real f de x igual a x menos logaritmo natural de x. ¿Sí? Derive. Sobre, algo me faltó. Sobre ese intervalo, calcule f' de x, verifique que f' de x es mayor o igual que 0, o sea que es creciente, Cuatro, a ver, ya calculamos la derivada, la verificaron, queda creciente. Calcule f de 1 y 5 concluye. Esos son los pasos. ¿Sí? Hay otras formas de probarlo, pero el que me entregue la demostración con eso va a tener 4 décimas de certamen. ¿Ya? El día miércoles hasta las 23:59 por correo. ¿Ya? Entonces, si esto es cierto, ¿por qué es cierto? Porque alguno lo va a hacer en la tarea. ¿Sí? ¿Qué es lo que podríamos hacer para construir este término que nos falta? El logaritmo ya está. Faltaría dividir por n cubo. ¿Sí? Dividamos por n cubo. Cuando nosotros dividimos por un positivo, ¿qué les pasa a las desigualdades? Cambian. ¿Cambian? ¿Seguro? No, pues chiquillos, cuando se multiplican y se dividen por positivos, las desigualdades no cambian. El problema es cuando se multiplica o se divide por negativos. ¿Sí?
Ya, y fíjense a lo que llegamos. Es bien importante que lo vean. Esta de acá, la serie con ese término, ¿converge o diverge? O sea, la serie de 1 partido n cuadrado. ¿Converge o diverge? ¿Diverge? ¿Diverge? ¿Por qué? A ver, voy a buscar dónde vimos eso. Era... Aquí está. Clase del día... Uy, me perdí la fecha. 3 de agosto. ¿Qué dice ese teorema? Christopher, léalo. Léalo para sus compañeros, a ver. Que si P era mayor que 1, entonces converge. Y si P era menor o igual que 1, diverge, Diverge. ¿cierto? Bien. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Mayor a 1, Entonces, converge. converge. ¿Sí? Esa es la conclusión. Ya. Y fíjense, como la serie con este término converge, un término que es más grande, ¿qué va a pasar con la serie con el término que estamos analizando? Encontramos una más grande que converge. ¿Qué nos dice el criterio? También converge. También converge. Entonces, como esa serie converge, ¿por qué? Porque es una P serie con P igual a 2, que es mayor o igual que 1, ¿cierto? Del criterio de comparación directa. Profe, y así hay que concluir siempre. ¿Cómo? Está escribiendo que como la serie converge, por tanto, el criterio de comparación directa a la otra serie converge. Sí, pues, si no, ¿cómo voy a saber cuál fue la forma de que supieron si converge o no? O sea, no les digo que exactamente así, pero hacer alusión, pues, o sea, construir una más grande. ¿Converge? Sí. ¿Por qué? Por eso. Y ahora, ¿por qué converge la que estamos analizando? Converge porque por el criterio. ¿Sí? O sea, me basta con eso. Me basta que si es que ustedes argumentan que una serie converge o no, escriban cuál fue el criterio. ¿Sí? Obviamente, si van a ocupar el criterio de comparación, yo necesito que hagan esto. ¿Sí? Porque cualquiera me podría decir, esta serie converge por el criterio de comparación. Pero no sé cómo se utilizó. ¿Sí? O sea, si ustedes van a decir, vamos por partes, que una serie converge por el criterio de comparación o diverge, necesito que hagan esto. O sea, que escriban la desigualdad. ¿Sí? Ahora, las series P o las P series, esas son directas. ¿Por qué? Porque hay que reconocerlas solamente. Esta es una serie P con P igual a 2. Listo, nada más. ¿Ya? Entonces sí, pues esto sería un tipo de respuesta. No es el único, pero es lo que se necesita, que es el criterio, ¿cierto? Y quizá una breve explicación de por qué. Entonces, este era ejemplo 3.
Ejemplo 4. Casi lo mismo, casi. ¿Cuál es la diferencia? Que le cambió un 3 por un 2. ¿Sí? Intentemos probar que converge, para que vean qué es lo que va a pasar. ¿Sí? ¿Eso es cierto? ¿De acuerdo a la tarea? Sí, ¿cierto? Ahora, para construir lo de la serie, yo necesito el n cuadrado abajo. Ya. Y llegué a eso, al dividir por n cuadrado. Si quieren, le borramos eso y dejamos solo el 1 partido por n. Y aquí, ¿qué se concluye? ¿Se puede concluir algo de partida? ¿O no? ¿Cómo era esa serie? Esa diverge. Esa diverge. ¿Sí? Ya, entonces, ¿se puede decir algo? No se puede, No se puede, ¿cierto? ¿Por qué no? porque es mayor. Porque una que diverge mayor, ¿sí? Y nosotros, ¿qué es lo único que necesitamos? Volvemos al criterio. ¿Necesitamos una más grande que converja o necesitamos una más chica que diverja? ¿Sí? Pero aquí, ¿qué estamos diciendo? Encontramos una más grande, pero que diverge, ¿sí? Entonces, en este caso, el criterio no puede decidir nada. ¿Ya? Porque vuelvo a repetir, necesitamos una más grande, pero que converja. O bien necesitamos una que diverja, pero que sea más chica, ¿sí? Y aquí no estamos en ninguno de los dos casos, ¿cierto? Entonces el criterio no decide. Y nosotros ahí deberíamos ser capaces de buscar otra alternativa, ¿sí? Profesor, ¿Sí? no entiendo por qué, o sea, es una duda súper básica, pero no la entiendo. Por qué compara el logaritmo natural de n con n? Ah, tú dices, ¿por qué partí de Sí, esto? sí, Lo ¿por qué anterior, tengo que sí. comparar eso? Porque Ajá, es que lo que pasa es que si es que nosotros partimos de esta, así ujú. vamos a poder cancelar cosas. Es solo por eso, para que desaparezca el logaritmo. Ah, solamente para Solo cancelar. por eso, sí. Y esa es la idea de la tarea, o sea, probar que efectivamente el logaritmo natural de n es menor que n. Ya, ok. Entonces ahí, porque fíjate, después cuando nosotros multiplicamos por n al cubo, Ujú, aquí quedó nuestro término, claro. ¿sí? Pero Ujú, en este lado, n partido n cubo es 1 partido n cuadrado, se fue el logaritmo, ¿sí? ajá. Y es por eso, porque al final todos los criterios que hemos visto, no hay ninguno que aparezca el logaritmo, en todos aparecen r a la n o 1 partido n a la p. Por ejemplo, si en el arriba donde me aparece el logaritmo natural de n, si me apareciera
2 logaritmo natural de n me cambiaría en algo, ¿podría seguir comparándolo con n? Ah, tú dices si es que fuera así. Sí, más o menos. Ya, es que para eso es el álgebra de series. Si aquí aparece cualquier número, tú de todas Ah, formas claro, lo puedo analizas sacar de la serie. sí, pues tú de todas formas analiza esta. ¿Por qué? Porque Ujú. multiplicar por un número no te va a afectar la convergencia. Ah, claro. ¿Sí? Sí, ahora sí. Y bueno, y acá abajo igual, si ves el número, misma historia. ¿Sí? Los números no afectan. ¿Ya? Ok, gracias. De nada. Ya, ejemplo 5. Ya, y este ejemplo me lo mandaron por correo, perdón por apropiarlo, pero igual estaba bueno. Era n partido logaritmo natural de n. ¿Sí? Ya, ¿qué criterio hemos visto hoy día? Hemos visto solo dos, que era el del término enésimo y el de comparación, ¿cierto? Nosotros cuando vimos el criterio del término enésimo ya dijimos que esta serie diverge, ¿sí? Pero lo vamos a hacer por comparación igual. ¿A dónde está? Aquí, ¿ven? Le calculamos el límite al término general, nos dio infinito. ¿Qué nos dice el criterio? Que si no era cero, divergía, estaba listo. Pero ahora lo vamos a hacer por comparación. Y se van a dar cuenta que por comparación sale hasta más simple. Ya, eso, súper cierto. ¿Sí? Logaritmo natural de n menor o igual que n. ¿Cierto? ¿Qué tendríamos que hacer ahora para formar este término? Necesitamos el n sobre logaritmo natural de n. Aquí está el n. ¿Está listo? Multiplicamos por eso, ¿cierto? 0 por un positivo es 0. Cuando multiplicamos por positivo, las desigualdades no cambian. Logaritmo natural de n, partido logaritmo natural de n, es 1. Ya, y me pasé un poco, ahí sí. Y ahí está listo. ¿Por qué? Este es el término que estamos analizando, el término de la serie. ¿Sí? Y fíjense que encontramos uno más chico. ¿Y cómo es esa serie? La serie con término general 1. ¿Qué pasa si sumamos 1 infinitas veces? Ya lo habíamos comentado, clases anteriores. Diverge. Diverge, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿cómo la serie con término general 1 diverge? Entonces, ¿qué nos decía el criterio de comparación? Si nosotros encontramos un término más chico donde su serie es divergente, ¿qué pasa con la serie que estamos analizando? También diverge. ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, el criterio es de esa forma. Encontramos, tenemos una. Acá, tenemos una. Si encontramos una más grande que converge, la original converge.
Ahora, si tenemos esta y encontramos una más chica que diverge, la que estamos analizando también diverge. ¿Sí? Esos son los dos casos. Más grande que converja para concluir que converge, o más chica que diverja para concluir que diverge. Quizás parece trabalengua, pero después de que lo hacen varias veces ya se acostumbran. Teníamos esto, encontramos una más chica que hace que la serie diverja, así que la serie que estamos analizando también diverge. ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿No? Ya chicos, vamos a quedar ahí por hoy. Entonces hoy día vimos el criterio del término general y el criterio de comparación directa. ¿Sí? Mañana vamos a ver el criterio de comparación en el límite, que es otro criterio, y vamos a ver series que tienen términos que no son positivos. ¿Sí? Porque hasta ahora, fíjense que criterio, términos positivos. Para el criterio de la integral pasaba lo mismo, eran términos positivos. ¿Sí? Entonces mañana vamos a analizar términos positivos y negativos, y la última clase va a ser ya la relación entre eso, y con eso cerramos. ¿Sí? Mañana la clase la vamos a hacer